presentación, sí, también aprovecho la oportunidad para un agradecimiento pues a la entidad CISA Especialización por la oportunidad de poder compartir con ustedes estos temas que son de mucha importancia, sobre todo como un preámbulo para poder entrar pues a lo que es sencilla la instalación del catéter percutáneo, como dijo nuestra ponente Suelita Cárdenas, ¿no? Nuestra competencia, realmente con mucho orgullo decir que la instalación de catéter venoso central en sesión periférica es un procedimiento netamente de enfermería. Por ello es muy importante pues que nos estemos capacitando, el adiestramiento, la participación en los talleres para poder pues adquirir esas competencias y poder pues volcarlas en nuestros centros de trabajo, en nuestro ambiente de trabajo y sobre todo pues que salga pues como ganador nuestro paciente, ¿no? En nuestro neonato. Hoy día vamos a compartir con ustedes el tema de actualización de conocimientos en la terapia intravenosa y sus principios de la terapia intravenosa. Bueno, hablar de terapia intravenosa es un tema que podría decirse muy importante en lo que es la administración pues de fármacos, de nutrientes, hemoderivados, ¿no? Todo lo que son líquidos para el tratamiento, recuperación de nuestro neonato. Sabemos porque nuestro neonato pues es un ser muy vulnerable porque él es incapaz, podría decirse, de poder comunicar, ¿no? Abiertamente, en forma clara, qué es lo que le adolece, cómo va lo que es, si le duele o no le duele lo que le estamos transfundiendo, le estamos administrando. Además que en la mayoría de las UCIs, en los ambientes, dada por la infraestructura, dada por las normas y una serie de factores, todavía no hay lo que es el acceso, ¿no? Las 24 horas de un familiar acompañante que podría ser, pues, el nexo entre el paciente, ¿no? Lo que se le está administrando y nosotros, el profesional de enfermería, como para poder nosotros saber realmente qué es lo que está pasando y poder pues solucionar si hubiera por allí algún problema, ¿no? Antes de que este se convierta en un evento adverso. Entonces, dada también a la anatomía del recién nacido, pues el recién nacido, sobre todo los recién nacidos prematuros, tienen inmadurez en todos los aspectos, ¿no? Y en este caso, pues, en lo que respecta a la piel, a la parte circulatoria, ¿no? Tienen lo que son las venas, son de tamaño, son cortas, de pequeño calibre, tienen fragilidad capilar, la piel, el pH todavía se transforma, como se dice, ácido al cuarto día y en aquellos recién nacidos prematuros que son instalados con un catéter percutáneo hay más riesgo de que este pueda ser pues colonizado, porque en entre segundo y séptimo día inmediatamente puede ser colonizado y este recién nacido prematuro todavía no tiene ese escudo ácido como para poder pues revertir, ¿no? Este riesgo de poder infectarse. Aparte, pues que todavía los sistemas trombolíticos están inmaduros, todavía no están, como se dice, por ello tienen mayor riesgo de poder presentar trombos, ¿no? Y eso podría dificultar en sí lo que es el éxito de un percutáneo. Dada este preámbulo, vamos a ingresar a lo que es el concepto, ¿no? Lo que es la terapia intravenosa es la administración de sustancias líquidas por vía parenteral, ¿no? A través de una vena, ¿no? Vamos nosotros, ingresamos un catéter en esta luz de la vena y para poder administrar medicamentos, para poder administrar nutrientes, sustancias de contrastes, hemoderivados, ¿no? Ya sean con fines de diagnósticos o con fines de terapéuticos, ¿no? Si es que estamos dando tratamiento en una patología, ¿no? Dada. Ahora, la terapia intravenosa, pues, es la herramienta más utilizada. Por ello debía ser considerado como una línea de vida, porque es indispensable, sobre todo, ¿no? En un recién nacido con una patología que está en nuestra UCI. Entonces, a través de ella, nosotras vamos a poder administrar toda la terapéutica, ¿no? En su mayoría, porque en algunos puede ser, muy pocos son los que se administran por vía oral, sobre todo en aquellos recién nacidos que de repente ya están con una administración enteral.
pero la mayoría en sus inicios, la terapia intravenosa es la única que podría ser la única vía por donde vamos a poder administrar la terapéutica. Por ello, ¿no? Debemos tener mucho cuidado en su mantención, en su observación, ¿no? Para que ésta sea muy efectiva y pueda llegar, pues, cumplirse los objetivos. Entonces, ¿qué objetivos tiene la terapia intravenosa? Retener y sustituir reservas corporales de líquidos y elementos nutricios, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes donde pues no tiene pues aperturada la vía oral, ¿no? Son pacientes que están nada por vía oral. También el siguiente objetivo es restablecer el equilibrio ácido-base, restaurar el volumen sanguíneo y de sus componentes, ofrecer una vía de infusión de fármacos y establecer una absorción urgente y evitar sobre todo el desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Quién es el profesional responsable de la terapia intravenosa? Definitivamente, en forma exclusiva, esta actividad, esta competencia es del profesional de enfermería. Es el profesional de enfermería quien está al cuidado al 100% de todo este proceso, porque no solamente es administrar un medicamento, así como se dice en forma simple, la terapia intravenosa en sí es el proceso desde la elección de la vena, de a qué voy a administrar un medicamento, este medicamento tiene, cuánto es su osmolaridad, cuánto es su pH, cuánto va a durar el tratamiento, la vena que estoy eligiendo es idónea y acorde a la terapia que le voy a administrar. Entonces, yo de acuerdo a todos estos factores, voy a elegir una vena. Preparo a mi paciente, elijo mi catéter, coloco mi catéter, veo que está todo bien, OK, bien, elegí, está listo, lo tengo. Viene lo que es ya el proceso de administración de la terapia intravenosa, el medicamento. Para ver la medicación también es todo un proceso desde la prescripción, la dosificación, la transcripción, la despensa de farmacia que tiene que ir el personal técnico. Puede también haber un pequeño error allí y también ser parte de un evento adverso. Entonces, la prescripción, luego la recepción, la preparación del medicamento, que luego ya vamos a ver cuáles son los cuidados que debo tener en la preparación de mi medicamento. Viene la reconstitución, si es un medicamento que está en soluto, y luego viene la dilución. Recordemos que reconstituir no es lo mismo que diluir. Por ello, debo de tener muy presente y diferenciar todos estos conceptos básicos que lo aprendemos desde el pregrado. Luego de la dilución viene ya lo que es la administración del medicamento. Administro yo mi medicamento y voy observando cómo va ingresa en cuánto tiempo, porque eso también es el flujo, ¿no? Y lo que es la observación de los efectos secundarios, porque no es que administro, termina, retiro, permeabilizo mi vía o simplemente lavo el catéter, ¿no? Y lo dejo, no. Tengo que observar qué efectos secundarios se produjo y luego lo importante, registro, porque si yo preparo, ¿no? Yo preparo mi medicamento, yo soy la responsable neta de poder, ¿no? Registrar, porque es mi responsabilidad y todo evento que se suscite también lo es. Entonces, requiere de una alta complejidad y por ende una demanda de mayor tiempo. Además que las características de inmadurez, ¿no? Y procesos invasivos que presenta nuestro recién nacido, ¿no? Se encuentran expuestos pues a muchas impericias de todo el personal que está involucrado, porque en todo este proceso no solamente es responsable la enfermera, viene todo el equipo de salud, desde el personal médico, desde el farmacia, ¿no? Desde el farmacéutico, el técnico de farmacia, el técnico de enfermería, la enfermera. Todo el equipo de salud está implicado en lo que es este proceso, ¿no? Pero la administración es responsabilidad neta de enfermería.
Bien, ¿cuáles son los principios de la terapia intravenosa? Tenemos como primero la preservación del capital venoso del paciente y el uso racional de su anatomía vascular. Para ello es muy importante conocer todo lo que es el capital venoso de mi paciente. Yo no puedo elegir una vena simplemente porque para mí me parece, o esta la veo gruesa, me parece que está bien, está asequible, la voy a elegir. Y cuando nosotros intentamos colocar el catéter, rompemos la vena. Es importante conocer el capital venoso para poder determinar qué tipo de calibre voy a ingresar en esta vena, ¿no? Entonces, y este va a estar relacionado con el tiempo estimado de las necesidades de la terapia intravenosa. Si mi terapia intravenosa es menos de 4 días, no voy a, pues, a hacer, instalar un catéter percutáneo. Definitivamente voy a tener que colocar un catéter venoso corto, ¿no? Y también las características de los productos a infundir. Tenemos que ver la osmolaridad. Recordemos que la osmolaridad es muy importante para poder diferenciar si esta solución va a pasar por una vía periférica o por una vía central. Si va a pasar por una vía periférica tiene que ser menor de 600 y si va a pasar por una vía central mayor de 600 milismol. Ahora, el pH también es muy importante determinar. Si nosotros tenemos un medicamento con un pH que tiene mayor de 7.45, puedo irritar la íntima de mi vena. Si de repente lo tengo menor de 7.35, este medicamento, si yo de repente no verifiqué mi vena y administré medicamento, entonces puedo producir una lesión química en esta área, o sea, una quemadura. Entonces, es muy importante tener los conceptos, no solamente de mi capital venoso, sino también es importante la terapia, el fármaco que voy a administrar para poder elegir. Como segundo principio tenemos que para seleccionar el acceso venoso, elegir siempre el menor necesario en relación con las sustancias que precise el paciente, ¿no? Las soluciones que tenemos que considerar como vesicantes o irritantes necesitarán de venas que tengan un buen flujo, ¿no? Y de catéteres que sean biocompatibles con sus características, ¿no? Por consiguiente, este tipo de fármacos serán administrados preferiblemente mediante una vía central. El tercer principio, administrar adecuadamente los recursos vasculares a fin de garantizar su seguridad y disponibilidad futura. Si nosotros producimos, ¿no? Administramos un medicamento con un pH menor de 7.35, no verificamos el acceso vascular previamente y por allí se produjo un evento adverso como lo que es una lesión química o una quemadura, esa vena no se va a volver a reconstituir, va a quedar prácticamente inutilizada para el futuro de este paciente. Entonces es importante, ¿no?, conservar todo lo que es el capital venoso, ¿no?, previamente a través del conocimiento. Los criterios utilizados para el mantenimiento de la terapia intravenosa deben estar basados en criterios científicos. Todo aquello tiene que estar, ¿no?, avalado por las evidencias clínicas, los cuales deben ser consensuados y estandarizados por el equipo multidisciplinario de salud. Ahora, pues, todo lo que es nuestro quehacer está, como se dice, guiado, ¿no?, por las evidencias clínicas, no más por la experiencia. Sé que la experiencia tiene mucho que ver, ¿no?, pero a veces mi experiencia no va a ser igual que la experiencia de la colega Juanita, ni que de la experiencia de la colega María. Diferente dadas las circunstancias, dados los conocimientos, el ambiente, el tipo de paciente, el evento que se produjo. Entonces, todo esto influye en la experiencia, ¿no?, y sobre todo los años de trabajo. Entonces, sin embargo, ¿no?, nuestro quehacer tiene que ser guiado por las evidencias clínicas en base a lo que son las investigaciones. Es necesario y es imprescindible, ¿no?, auditorio, es imprescindible que contemos con guías, con protocolos en lo que se refiere a la administración de medicamentos.
¿Por qué? Porque esto nos va a conferir seguridad, nos va a conferir que podamos estandarizar nuestro actuar, nuestro quehacer en lo que es la terapia intravenosa, ¿no? Para ello, nosotros nos va a dar suficiente autonomía a los profesionales para poder, sobre todo, pues, enfrentar problemas que de allí podrían derivarse. Si no contamos con guías y protocolos, cada uno va a trabajar, como se dice, a su modo, a su manera, en base a lo que le resulta mejor. No, las guías y los protocolos, ¿no? Y que deben de haber en todos los servicios, y esto no, sé que es un trabajo, como se dice, un poco no difícil, sino que va a demandar tiempo, va a demandar reuniones, conocimientos, ¿no? Y sobre todo, ¿no? De repente el invitar a expertos que nos puedan apoyar, nos puedan ayudar, y puede salir. Las guías y protocolos están en nuestras manos de poder realizarlas y sobre todo que estas pues sean avaladas, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados, ¿no? De las terapias intravenosas, ¿no? ¿Cuándo está indicado? Cuando no es posible, pues, la vía oral. Entonces, la única vía que podemos administrar es por la vía intravenosa, ¿no? Cuando la administración de sustancias imprescindibles para la vida no se pueden realizar por otro modo, ¿no? Para fines de diagnóstico, ¿no? Para poder determinar pues, cómo son la administración de sustancias de contraste, para monitorizar presiones intravasculares o para poder obtener muestras sanguíneas, o cuando se requieran efectos inmediatos de los fármacos, también sobre todo en una RCP, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las formas de poder administrar esta terapia intravenosa? Tenemos tres formas, como es la forma directa, ¿no? Que es la que nosotros comúnmente conocemos como bolo ahora. Esto, administración por bolo no quiere decir administración inmediata, no. Administración en bolo hay que tener mucho cuidado con la administración, sobre todo en aquellos pacientes neonatos o recién nacidos prematuros, porque la administración rápida puede producir una hemorragia intraventricular si estamos haciéndolo a través de un catéter umbilical. Entonces, todo ello no puede derivarse simplemente por una mala praxis o por la falta de conocimiento. Entonces, mediante esta forma, el fármaco actúa de forma inmediata, porque el paciente debe ser vigilado, ¿no? Porque la posibilidad de que se puedan presentar reacciones adversas es pues un 90%. Esta forma de administración de terapia intravenosa también supone un riesgo mayor de lesión de la vena si es que la estamos administrando por una vía periférica, ¿no? De corta. Y por lo general no es recomendado, ¿no? Su uso no es recomendado porque trae múltiples complicaciones, ¿no? Y sobre todo, pues, porque depende mucho de la calidad, de la consistencia, ¿no? De las propiedades del fármaco que en ese momento estamos, pues, administrando. Tenemos la terapia intermitente, ¿no? Que es la que se usa para poder perfundir, ¿no? Disoluciones acuosas o de algún soluto, como pues en este caso serían los antibióticos, ¿no? Aquellos recién nacidos que ya salieron del cuadro de gravedad, que están en un intermedio y están con una vía periférica, ¿no? Salinizada, y se usa esta forma de administración, ¿no? Que es intermitente porque el antibiótico cada 8 horas o cada 6 horas puede ser instalado, ¿no? A través de una bomba de infusión continua, ¿no? Entonces también para poder administrar sangre o sus derivados, ¿no? Pero, como les digo, es a través de una bomba en un tiempo determinado. Y esta forma de administración no permite obtener un efecto deseado del fármaco, disminuye todos los posibles, ¿no? Efectos secundarios de mayor complejidad, ¿no? También su toxicidad, riesgo de irritación de lo que es la íntima del vaso, ¿no? Y a la vez que también proporciona un mayor confort para el paciente siempre que pues esté permeable la vía, ¿no? Y lo otro, pues, que es la infusión continua, que es la administración constante,
Es una infusión que se da pues en las 24 horas, ¿no? A través de un catéter, ya sea intravenoso corto o de un catéter central, ¿no? Y a través de una bomba de infusión continua. Se usa cuando es necesaria la administración de medicamentos que deben diluirse mucho y que deben ser constantes, deben estar pues con un pico, como se dice, constante para poder hacer efecto en el paciente, ¿no? Y con este sistema se consiguen niveles constantes, como ya les dije, de todo el tratamiento, de todo el fármaco en sangre. Entonces, la selección de la vía venosa y el método a emplear para el tratamiento van a depender mucho del objetivo terapéutico, de la duración, del tipo de fármaco, ¿no? De las propiedades del fármaco, también de mi paciente, cuál es el diagnóstico de mi paciente, cuál es la edad gestacional, cuál es el peso, cómo está hemodinámicamente, está grave, necesita pasarse, transfundirse, administrarse la medicación en 24 horas en forma constante, ¿no? Las características de las venas también. Y bueno, todo esto es todo un estudio completo para poder elegirla. Ahora, ¿cuáles son las vías más comunes, más utilizadas en el paciente neonatal, ¿no? Es el acceso periférico corto, el catéter venoso umbilical, que se debe instalar en todo aquel recién nacido que entra en protocolo de manipulación mínima, ¿no? Que aproximadamente menor de 32 semanas o menor de 1500, dependiendo mucho de cómo esté en la parte hemodinámica, porque hay pacientes que nos llegan de 1300, 1400 y están bien, no requieren un catéter umbilical. Entonces nos indican como están estables pacientes que realmente pues no requieren, como se dice, pues infusiones de inotrópicos en el momento, en ese momento dado. Entonces, ¿no? Y no están conectados a un ventilador mecánico, nos indican un catéter percutáneo. Entonces, también, ¿no? Y el catéter central de inserción periférica que lo instalamos luego de las 48 horas, ¿no? Ahora, cada una tiene sus indicaciones específicas, su modo, cómo se coloca, quién es el profesional, ¿no? Que es el que va a instalar el catéter. Ahora bien, el capital venoso pues es el conjunto de todos aquellos vasos, ¿no? Del sistema circulatorio del neonato, ya sea tanto para periféricas como para central. El recién nacido pues es, como ya les dije, tiene un sistema circulatorio muy lábil que tiene tendencia a la fragilidad capilar, por tanto, ¿no? Su capital venoso es único, está todavía, es inmaduro, está en fase de desarrollo, es limitado, ¿no? Dependiendo mucho del peso y de la edad gestacional, es la elección, muchos de ellos, ¿no? Dependiendo del tamaño, del calibre, y sobre todo, pues, para no dañar, ¿no? La íntima de la vena, vamos a tener que conocer cuál es el idóneo para poder instalar y elegir mi calibre de catéter. Fácilmente deteriorable, con escasa capacidad de recuperación, tiene bajo flujo, menor calibre y su estado influye en la calidad de vida posterior, pues en el momento y a posteriori, ¿no? Entonces, ¿cómo yo saber qué elegir? ¿Cuándo elegir? Si voy por un catéter venoso central, ¿no? O voy por una vía periférica, como ya les dije, depende mucho, ¿no? De todo lo que es la constitución, cómo está mi paciente, el diagnóstico, hemodinámicamente, el tipo de terapia que va a recibir, de acuerdo a la patología que adolece, el tipo de fármaco que voy a administrar, la solución es una nutrición parenteral, definitivamente no lo voy a poder instalar por vía periférica, a no ser que pues tenga osmolaridad baja, mientras se le coloca un catéter percutáneo, ¿no? Entonces, si la osmolaridad es menor de 600, 800 milimol con un pH entre 5 a 9, ¿no? El riesgo de dañar la íntima, si yo voy a elegir un catéter venoso central. Si esta es por menos días, ¿no? Por 4 días,
un catéter periférico. Ahora, la nutrición parenteral que puede pasar por una vía periférica, de preferencia debía de ser menor a 600 miliosmol, ¿no? Y también se puede usar para terapias antibióticas, ¿no? Y la duración del tratamiento, como ya les dije, es menor a 4 días. Sin embargo, si el neonato es menor de 72 horas de vida, es un recién nacido que está hemodinámicamente inestable, conectado a un ventilador mecánico, tiene necesidad de nutrición parenteral, está innada por vía oral, definitivamente pues voy a necesitar un catéter venoso central, ¿no? Y si el paciente no está estable, el paciente está todavía críticamente enfermo, es un catéter umbilical. Pero si el paciente ya pasó las 48 horas, está hemodinámicamente estable y lo primero y lo primordial que, ¿no?, que ellos indican los médicos es retirar el catéter venoso y continúan todavía hasta 5 días, con máximo 7 días el catéter arterial, entonces indican lo que es la colocación del catéter percutáneo, ¿no? Que dependiendo del peso y la edad gestacional vamos a decidir si es de 1 o de 2 French. Ahora, con respecto a los cuidados hemodinámicos, ¿no? Consiste en seleccionar el catéter utilizando el menor grosor. Cuanto menor es el grosor, menor va a ser la injuria que vamos a provocar en la íntima y también menor, ¿no?, la ocupación del lumen de la vena, facilitando de esta manera porque el flujo pericatéter y evitando la formación de fibrina que se pueda adherir a la parte externa del catéter. Recordemos pues que el catéter no debe de ocupar más del 50% del lumen del catéter. ¿Por qué? Porque tendríamos el riesgo de poder lesionar la íntima. Ahora, si este catéter elegimos un calibre grueso, ¿no?, el mismo hecho de poder ingresar va a erosionar la íntima, va a inflamar la parte interna de la vena. Y si elegimos de repente un catéter demasiado delgado, de calibre muy delgado, ¿no?, ese flujo, ¿no?, también puede inflamar la vena. Entonces, ¿no?, y esta fibrina puede ser causa de asientos de gérmenes que pueden producir una bacteriemia, de posibles trombos al desprenderse estas placas de fibrina, de lesiones flebíticas en el recorrido venoso del catéter, trombosis múltiple, ¿no? Se debe utilizar sistemas de administración continua, es lo recomendable. Cuidados extraluminales, especialmente con el cuidado de la parte externa, ¿no? Como son las llaves, las extensiones, ¿no? Control de la zona de inserción. Está bien que lo colocamos un apósito transparente, pero a través de ella la transparencia se realiza con la finalidad de que podamos observar cualquier presencia de inflamación, enrojecimiento, edema o secreción que por allí pueda haber, que nos pueda indicar, ¿no?, un signo de una infección. Cambiado de apósito a las 24 horas después de la implantación, ¿no? Porque a veces cuando en la primera colocamos, instalamos y observamos que hay un rebose de sangre, eso puede ser un medio de cultivo. Esperamos las 24 horas, ¿no? Porque a veces o sea, retiramos y nuevamente empieza a sangrar. Entonces esperamos que ya no haya sangrado y tenemos que cambiar este apósito, ¿no?, para poder disminuir los riesgos de infección. Y también la otra empleando, entonces hay que cuidarlos, ¿no? Controla las 24 horas del retroceso de sangre porque a veces al cambiar no cerramos las llaves, no cerramos aquí el dispositivo de seguridad, entonces hay pues un retorno y en el hecho de poder nosotros, el tiempo que nos demoramos en conectar la solución X, ese retorno ya se coaguló,
Y cuando vamos a colocar, a veces las infusiones son tan pequeñas, ¿no? 0.1, 0.2, que la bomba no nos avisa, no nos damos cuenta que ya se produjo una obstrucción y lamentablemente tenemos el riesgo de perder ese catéter. Cuidado estricto de las luces para nutrición parenteral, utilizar una luz única, que es lo recomendable, pero sin embargo no tenemos toda la opción de que el catéter de 2 lúmenes tiene 2 luces y bueno, pues sí, depende mucho del cuidado. Por una nosotros administramos nutrición parenteral y por la segunda pues todo lo que es la terapia de antibióticos, ¿no? Y con ello pues eliminamos esa opción de poder estar pues manipulando, venopunzando a nuestro paciente innecesariamente. Ahora, tenemos que conocer las propiedades de los medicamentos. Muchos de los medicamentos que administramos son antagonistas unos de otros. Lo ideal sería que haya sinergismo entre ellos, ¿no? Ahora, por eso es muy recomendable lavar el catéter después de infundir una solución o un fármaco y conocer cuál de ellas son incompatibles. Si hay incompatibilidad, de preferencia buscar otro acceso para evitar perder el catéter percutáneo, ¿no? Cuidado de las conexiones, retirar las llaves de 3 vías cuando no haya necesidad. Se hará el cambio de conexiones y sistemas de perfusión según protocolo. Lavar el sistema entre medicaciones distintas. Evitar continuas desconexiones. Sí, a veces no nos ha pasado, ¿no? Vemos, está cubierto con el apósito, todo muy bonito, muy limpio, aparentemente está todo yendo muy bien, observamos la bomba, sí, está pasando, pero en el cambio y manipulación del paciente nos damos cuenta pues que que ha mojado, que hay rebose de la solución. Entonces, ese rebose de la solución, ¿qué nos trae como consecuencia? Que ese catéter no ha estado siendo perfundido en forma continua, hay el riesgo de que se obstruya y nuestro paciente, dependiendo de la solución, pues no lo recibió. Puede haber hipoglicemia o simplemente no recibió el antibiótico que debía de recibir en ese momento. Entonces, la vida media de ese medicamento definitivamente disminuyó, ¿no? Lavar el sistema entre medicaciones distintas, evitar continuas desconexiones y manipulación con técnicas de asepsia. Ahora, las bombas de infusión. Estas, ¿no?, son necesarias para controlar la cantidad de solución y tiempo de infusión, facilitando el control de líquidos. En paciente, en todo lo que es la población neonatal, es imprescindible el uso de las bombas de infusión continua o de las bombas de perfusión para evitar el riesgo de efectos secundarios después de la administración de un medicamento. Sin embargo, ante una infiltración y extravasación, no nos avisa y eso nos ha pasado. La presión interna aumenta en un espacio cerrado y la bomba de difusión continua sigue infundiendo sin activar que haya una alarma de obstrucción y eso va a depender mucho pues de las alarmas que nosotros, las barras, ¿no?, que nos hayan avisado previamente. Sin embargo, a veces influye mucho el flujo de administración que estamos dando en el momento. Por lo tanto, el uso de estos dispositivos pues no son seguros al 100%, depende de la enfermera que tiene que estar verificando, visualizando, observando, tiene que estar en estricta, como se dice, hipervigilante de la administración de mi medicamento, de mi hidratación. Yo no puedo confiarme en el equipo, no puedo decir que, porque no me sonó la alarma, todo está yendo bien. Las bombas de infusión requieren equipos normo o microgoteros más extensos longitudinalmente. Los equipos de infusión colocados, miren, colocados a 70 centímetros por debajo de la bomba, disminuyen la tasa de flujo. Parece mentira que 1.5 segundos sin flujo, ¿no?, parece nada, pero en mi neonato es muy importante, ¿no? Y sobre todo si son equipos rígidos, pero si son equipos flexibles, esto puede durar, ¿no?, en 6.8 segundos, que no va a pasar el medicamento en mi paciente si yo coloco los equipos de infusión a 70 centímetros por debajo de la bomba.
Si la bomba de infusión se encuentra 30 centímetros por encima de la punta del catéter, ¿no? Va a haber mayor velocidad, tal es así que puede haber hasta 7 veces mayor que el caudal preprogramado. En contraste, si ¿no? está desplazado 50 centímetros hacia abajo, entonces la entrega puede durar, dice, puede tardar hasta 180 segundos en ser administrada. Entonces, colegas, la indicación, no la sugerencia, la recomendación es que coloquemos nuestras bombas de infusión a la altura de donde está insertado el catéter para no alterar la tasa de flujo. Ahora, las enfermeras, como ya les dije, debemos de ser hipervigilantes para el control del acceso intravenoso, ¿no? Esta debía de ser 24 horas porque hicieron un estudio en base a lo que son los eventos adversos que se podían detectar en una unidad X y detectaron que la mayor cantidad de eventos adversos, ¿no? que correspondía a la administración de medicamentos era en la noche, ¿no? Más no así en el diurno, donde se llegó a concluir que había menos retiros de catéter. Entonces, ¿no? La hipervigilancia debe de ser en las 24 horas del día, no debemos de olvidar, no hay diferencia entre el diurno y el nocturno, ¿no? En la guardia nocturna. Nuestra hipervigilancia son las 24 horas del día. Ahora, ¿cuáles son los correctos que nosotros debemos de asegurar para evitar los errores, ¿no? en lo que son la administración de medicamentos? Lo primero, la higiene de manos, ¿no? Debemos de realizarnos para todo, colegas, higiene de manos médico y la higiene de manos quirúrgico cuando vamos a instalar lo que es un acceso vascular como es el catéter percutáneo, ¿no? En el caso de una asepsia, ¿no? Un lavado de manos clínico o médico, lo indicado es el gluconato de clorexidina al 2%, ¿no? Y cuando es para un proceso quirúrgico o una instalación de un catéter percutáneo, ¿no? Lo ideal es una clorexidina jabonosa al 4%. Investigar antecedentes de alergias. Sabemos que pues nuestro recién nacido muchas veces nos viene pues recién, como se dice, salido, pero muchas veces puede también incidir la mamá, ¿no? Lo que ella de repente, sus antecedentes de alergia de la mamá también podría influir. Ahora, hay medicamentos pues que son notorios y que en la primera instalación, por ejemplo, en el caso de la vancomicina, con ese síndrome del niño rojo, inmediatamente se presenta, inmediatamente yo estoy iniciando lo que son pues la notificación de antecedentes de alergia de este paciente que es mi neonato, mi recién nacido, lo tengo que notificar. Primero, ¿no? Al médico, tengo que notificar este evento adverso, a mi coordinadora y tengo que llenar el formulario, ¿no? adecuado y luego registrar en mis notas de enfermería lo que se suscitó, ¿no? Control de signos vitales. Es muy importante conocer los basales de mi recién nacido. Un recién nacido prematuro, las funciones vitales de un recién nacido prematuro de 28 semanas no son iguales a un recién nacido a término. Entonces, ¿cómo yo diferencio cuando hay una variación de las funciones vitales al administrar un medicamento si no lo conozco? Es importante saber las diferencias, ¿no? Porque pueden variar en 5 o en 10, ¿no? Entonces es importante conocer las basales. Medicamento correcto. El medicamento correcto tiene que estar, ¿no? Es todo un proceso desde la dosificación, la prescripción que me dio el médico, la hora que él dosificó. Muchas veces ha habido errores,
por un decimal, yo lo transcribo en mi Cardex, ¿no? Y de repente coloqué mal la coma, o a veces el médico realiza una prescripción con enmendaduras, y nosotros tratando de no encontramos al médico y nosotros intuimos, ¿qué dice? ¿No? Tiene una letra tan ilegible que no lo puedo ver. Y entonces estamos que llamamos a la colega, ¿tú qué entiendes aquí? Llamamos a la otra colega, ¿y tú qué entiendes acá? Cuando debemos de irnos directamente a la persona que indicó ese medicamento, porque desde allí no, nosotros tenemos, ¿no?, ese riesgo de realizar un error en la medicación. Y recordemos, colegas, que nuestra responsabilidad en la administración de medicamentos es 100%, 100%, porque desde el momento en que yo estoy transcribiendo, estoy deduciendo qué es lo que ha escrito el médico, tengo que conocer si realmente la dosificación que dijo, que colocó el médico, es la adecuada con el peso de mi paciente, porque yo no tengo que actuar como un robot simplemente, ¿no? Transcribiendo conforme yo veo que ha puesto pues el médico. No, yo tengo que también, porque soy tan profesional como el médico, por tanto he recibido durante mi pregrado, ¿no?, mi curso de farmacología clínica, de todo lo que son reacciones adversas del medicamento, todo lo que compete, ¿no?, a este aspecto. Entonces, ¿no? Si yo tengo mi conocimiento, puedo reclamar, y no un afán de reclamar, simplemente que nos aclare qué es lo que realmente el médico está queriéndonos, ¿no?, indicar en esa nota, que de repente está con enredaduras y que simplemente pues nosotros no lo observamos, ¿no?, y le estamos pues aclarando, ¿no? Entonces, verificamos en la historia clínica, en el CARDEC, y además, ¿no?, además, cuando ya tenemos el medicamento, pues hay una serie de factores que también influyen en ello, ¿no? Desde que si el medicamento es el usual, cuáles son las características, cómo lo voy a administrar, con qué solvente lo tengo que reconstituir, ¿no?, para conseguir una solución homogénea, con qué diluyente yo lo voy a administrar, ¿no? El medicamento es con un cloruro de sodio o es con una destroza al 5%. Recordemos que son los dos diluyentes universales para poder administrar medicamento, ¿no? Y sobre todo, pues tener mucho cuidado con los solventes. Hay muchos solventes que de repente tienen lidocaína. No lo usemos, porque un medicamento que vamos a administrar por una vía intravenosa, que coloquemos un solvente con lidocaína, ¿no?, vamos a producir un error fatal, porque un medicamento con lidocaína solo puede ir por vía intramuscular, colegas. Dosis correcta, ¿no? Revisar, como ya les decía, un simple coma decimal puede hacer la diferencia. A veces vemos 2,0 o 0,2 y nosotros decimos, ¿qué colocó? 2,0, qué raro, ¿no? Entonces, si yo conozco, yo voy y digo, acláreme, doctor, ¿qué ha querido decir acá? Y muchas veces tenemos la razón, ¿no? Y, por ejemplo, acá en la amicacina, ¿no?, a veces nos proveen amicacinas de 500 miligramos, imagínense, para poder sacar la dosis para un recién nacido prematuro, ¿no?, de 25, 23 semanas de edad gestacional, teniendo la opción de que nos puedan haber ¿no?, dado una amicacina de 100 miligramos. Entonces, todas esas cosas son muy importantes, sobre todo para evitar errores, ¿no? Vía de administración correcta, verificar si el medicamento a administrar se aplica por vía enteral, parenteral o tópica. La hora correcta. Hay colegas, ¿no?, que se suscitó por allí un evento, un incidente, el paciente se puso mal y simplemente no le administraron el medicamento a la hora que debían y que figura en el Cardex, y simplemente no
corren el horario de 2 de la tarde, lo corren a 6 de la tarde. ¿Ustedes creen que eso es correcto? ¿No? Entonces, es muy importante respetar la hora porque son recién nacidos tan pequeños que necesitan que haya una constante del medicamento en sangre para poder, ¿no?, asegurar que ese medicamento va a ser efectivo y que no va a, de repente, voy a romper lo que es ya el círculo en donde se estaba pues dando la terapia indicada. Entonces, es importante respetar la hora correcta y que esté figurando en el carnet. El paciente correcto. Y para ello yo tengo que primero verificar, ¿no?, la pulsera de identificación que corresponde con la tarjeta que está identificando a mi paciente, si los apellidos están correctamente colocados, ¿no? Y si es el paciente que yo le voy a colocar el medicamento, si es el paciente que el medicamento X ha sido prescrito exactamente para él. Entonces, por ello es muy importante corroborar nombres, apellidos de la pulsera, la tarjeta y la historia clínica referente a la prescripción. La técnica de administración, según guías y protocolos del servicio, administrar el medicamento siguiendo las normas de dilución, el tiempo, ¿no?, el flujo que yo voy a administrar. Yo tengo que conocer previamente, ¿no?, el medicamento y cómo en sí yo lo voy a diluir. Si realmente de repente una vancomicina lo diluyo con 5 cc, retiro los 30 miligramos y se lo inyecto directamente. No, tengo que conocer las propiedades de dilución, tengo que conocer cómo voy a administrar el tiempo en que voy a realizarlo y cuál va a ser la forma como yo lo voy a administrar, ¿no? La velocidad también es muy importante, sobre todo para evitar los efectos no adversos secundarios que son, pues, de acuerdo a la velocidad, al flujo, al tiempo, pueden ser las complicaciones pueden ser mayores, ¿no? Entonces, por eso es importante también tener en cuenta esto, la fecha de vencimiento. Hay medicamentos, recordemos pues que en lo que son la verificación de medicamentos tenemos la semaforización, ¿no? Medicamentos que ya están en 2 meses a vencer, están pues colocados con una señalización roja. Los medicamentos que todavía hay opción de poder colocarse deben de tener una señalización verde, y los que de repente dentro de 6 a 8 meses están próximos a vencer, un sticker naranja. Entonces, eso debía de tener sobre todo nuestro coche de paro para evitar que medicamentos que de repente se puedan utilizar, ¿no?, antes de su vencimiento y perder, sobre todo por el costo también, ¿no? La administración del medicamento debe ser realizado por la enfermera que lo preparó, ¿no? Bueno, hasta ahora esta es una competencia de enfermería, la preparación del medicamento. Sin embargo, en muchos países de América Latina, esto ya no es, ¿no?, una competencia de enfermería, es del químico farmacéutico, y hasta hace unos años atrás, antes de pandemia, a nosotros nos llegaban los preparados intravenosos ya preparados, ¿no? Identificados, incluso, ¿no?, reconstituidos en sus bolsitas con su rótulo, ¿no?, para ser administrados, los cuales nosotros los refrigerábamos. Después de la pandemia nosotros volvemos a retomar, ¿no?, lo que era la administración de medicamentos. Y sí, pues hubo muchos errores. ¿Y cómo yo puedo asumir la responsabilidad de un medicamento que no preparé? Realmente es una controversia, ¿no? Porque es una responsabilidad legal, colegas, el hecho de yo asumir una responsabilidad, ¿no?, sobre una preparación de medicamentos que no sé cómo lo reconstituyeron, no sé si está diluido, si es el medicamento que me dice en el rótulo, no puedo yo asumir esa responsabilidad.
registrada en las notas de enfermería y en el CARD, ¿no? El tipo de medicamento que administré, la dosis, el volumen administrado, la vía y la hora de administración, también el motivo si es que se dio, por qué no se administró, ¿no? El CARDEX de enfermería, que es muy importante, registrar y reportar las reacciones adversas en caso de que se presenten en el momento, o también los eventos adversos, reportar a su inmediato superior en caso de presentarse un error en la medicación que no debía. Yo sé que, como dice los lemas, ¿no? Errar es humano. No, cuando yo juramenté como enfermera en el colegio de enfermeros y yo asumí mi responsabilidad como profesional de enfermería, yo juramenté cuidar la vida. Y si yo cuido la vida, no puedo cometer errores, porque cometer un error es ir en contra de la vida de mi paciente. Entonces, para nosotros debía de haber 0 errores, sobre todo en la administración de medicamentos. Firma y sello, ¿no? De quien realizó, ¿no? El registro. No administrar medicamentos si la orden fue verbal, ¿no? A veces el médico está apurado, sí, aumentale el flujo a 3.5, estaba en 2, aumentale a 3.5. Luego se fue, no lo registró en la historia clínica. Viene el otro médico, pero ¿por qué? 3 puntos, yo no puedo asumir, es lógico. Entonces, no podemos nosotros poner en práctica una indicación que ha sido dada en forma verbal. Tenemos que verificar que haya sido escrita en la historia clínica, salvo casos, ¿no? De emergencia, como por ejemplo en un RCP. Definitivamente el médico, por ir a escribir la prescripción del medicamento, no va a dejar de auxiliar al paciente. Entonces, en casos, ¿no? Extremos, como en esto, sí, la indicación puede ser verbal, pero después de que se termina, ¿no? del procedimiento con el paciente, tenemos que estar a la vanguardia de que el médico vaya y lo escriba en la historia clínica tal cual nosotros administramos la droga o el medicamento en el momento que se dio, ¿no? Educar al paciente y al familiar acerca del medicamento administrado. En este caso sería pues a los padres. Siempre es bueno tener esa comunicación, ¿no? El padre tiene todo el derecho de poder saber qué tratamiento está recibiendo su recién nacido, ¿no? Y sobre todo, pues, tomar sus precauciones. Y ellos, pues, ahora con todo esto de lo que es la parte del internet, ellos se averiguan, ellos saben, están prácticamente al tanto de todo lo que está aconteciendo con su paciente. Y los 4 yo en la administración de medicamentos, yo creo que esto todo lo sabemos, parece mentira, pero es muy importante la regla del yo. Yo preparo, yo registro, yo lo administro, entonces yo respondo, yo me responsabilizo por esa administración de medicamento. Yo no puedo, ¿no? asumir una responsabilidad y sobre todo si es legal sobre un medicamento que yo no preparé. Entonces, mi colega me dice, mira, he preparado banco, ¿quieres? Acá te dejo. No, colegas, yo preparo, yo registro, yo administro y yo me hago responsable del medicamento, ¿no? Que estoy preparando. Ahora sí, pues hay muchas situaciones que de repente se dan en los países, sobre todo en países en desarrollo, dada por la falta de repente de materiales, de repente por la infraestructura, las gestiones, ¿no? Una serie de factores que podrían de repente pues incidir en que no se dé como debe de ser lo que es la terapia intravenosa, ¿no? Tenemos pues un ambiente que de repente no están con una campana de flujo laminar, ¿no? Son áreas inadecuadas, sin embargo, ¿no? Dada la situación, nosotros debemos conservar todo lo que son las técnicas de asepsia en la preparación de los medicamentos, cuidar mucho la limpieza, la higiene, ¿no? Existen fallas en la técnica aséptica durante la preparación de las soluciones, incluyendo el lavado de manos.
canalizaciones fallidas, ¿no? Se funciona repetidamente con el mismo catéter, en catéter percutáneo, ¿no? Según la CDC, dicen de 2 hasta 3 veces puedes usar el catéter, pero no es lo ideal, porque la punta, que debía de ser en una primera producirse la punción, se torna Roma. Entonces, ¿qué estamos produciendo a nuestro paciente? Más iatrogenia, por decirse, por el dolor, porque estamos de repente ya lesionando lo que es la piel del paciente, y hay mayor tendencia pues a producir de repente infecciones, ¿no? Lo que son pues utilizamos a veces durante todo el turno el cloruro de sodio de 1000, por eso es que debíamos de repente tener la facilidad de solicitar los frascos de cloruro de sodio al 0.9% de 100 para que sean descartados y no que tenerlos las 24 horas, ¿no? Ahora se utilizan botellas de soluciones abiertas, ¿no? Como ya les dije, a veces lo colocamos una aguja y lo dejamos así, ¿no? Durante todo el turno, no. No podemos hacer uso, ¿no? Porque estamos contaminando ya la solución. No existe protocolos o guías para el manejo y almacenamiento de medicamentos y soluciones parenterales. Usamos con mucha frecuencia las conexiones en hielo sistemas mediante el uso de agujas, y sobre todo en zonas de repente en donde no hay los catéteres umbilicales, pues hacen uso de las sondas de alimentación, ¿no? Para poder colocar los catéteres umbilicales. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones, no? No anotar la administración de un fármaco previo a realmente administrarlo en sí. ¿Por qué? Porque de repente yo digo, voy de una vez, antes de que me gane el tiempo, voy a anotar, ¿no? Se administra vancomicina, tanto, tanto, y de repente llega un ingreso y no lo pude administrar en ese momento. Entonces voy a tener que borrar la hora y colocarle 15 minutos luego que coloqué el tratamiento. Y eso ya no debía de ser, porque nuestras notas de enfermería no deben de tener enmendaduras. Nuestras notas de enfermería deben ser claras, legibles y limpias. Vigilar diariamente la zona de punción por si aparece flebitis, inflamación, infiltración, hematomas. Limpiar el tapón del Volutrón y o tapón del catéter salinizado para evitar la contaminación. No programar más de un medicamento en una hora determinada. Sobre todo porque a veces programamos 2 medicamentos y esto puede ser incompatibles, ¿no? O puede ser antagónicos. Entonces, esto está favoreciendo a que se formen pues los cristales y que a la larga puedan obstruir ese catéter. Entonces, de preferencia debe de haber una distancia de 30 a 60 minutos, ¿no? Para evitar pues estos riesgos que puedan suscitarse. Administrar los medicamentos a través de bomba de infusión, y una vez terminada, si fuera intermitente, lavar la vena con solución salina de 0.3 a 0.5 mililitros. Abstenerse de administrar bolos intravenosos por la vía de infusión, ¿no? Sobre todo fármacos vasoactivos o anticoagulantes. Tenemos que comunicar y registrar los eventos adversos. Los eventos adversos, la comunicación yo debo de comunicar cuando se suscita en aras de poder mejorar, ¿no? Esta acción, de poder prevenir. No, yo a veces digo, no, ¿para qué voy a comunicar? Porque ya me van a sancionar. No, colegas, hay que notificar los eventos adversos, porque de acuerdo a eso vamos a ir mejorando, vamos a ir previniendo qué cosas, qué factores incidieron, ¿no? Y que pueden ser prevenibles para evitar este evento adverso. Evitar administrar fármacos simultáneamente con drogas vasoactivas, soluciones de bicarbonato de sodio, que pues bicarbonato pues es una solución pues hipoosmolar que pues produce muchos cristales y generalmente son incompatibles con muchas soluciones. En pacientes neonatos es preciso valorar el volumen del diluyente para no poder sobrecargar, ¿no? En la parte del sistema cardiovascular. En caso de obstrucción, no irrigar la vía para evitar embolias o infecciones. Muchas veces, con tal de no perder, nosotros estamos no, eso está contraindicado. Pacientes pediátricos, el volumen del diluyente oscilará entre 5 y 50 dependiendo de la edad y del peso.
Y las técnicas de preparación del medicamento se realizará con técnica séptica. Ahora, los medicamentos que se presentan en ampollas una vez abiertas tienen que descartarse inmediatamente. Esto no lo podemos guardar. Ahora, con la evidencia científica, pues sí hay mucha evidencia científica y es lo que nos avala y nos guía en todo nuestro procedimiento y debían de darse, ¿no? Las investigaciones, ¿no? Con la finalidad después de que podamos mejorar toda nuestra atención en lo que es las terapias intravenosas. Por ello, pues debíamos de motivarnos nosotros mismos. Nosotros tenemos pues una serie de como se dice, situaciones que podemos ser aprovechadas para poder hacer nuestros propios ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Para la reducción de complicaciones secundarias en el uso de catéteres periféricos y centrales, ¿no? En esta población neonatal que tanto nos necesita. Bien, eso es todo lo que quería compartir en lo que es este tema de lo que es la terapia intravenosa, ¿no? Ahora tenemos lo que es las normas de acuerdo a la CDC en estas terapias, para luego pasar pues a la parte de la experiencia de lo que es el catéter percutáneo en la institución del Rebagliati, que es donde laboro realmente. No sé si hubiera alguna pregunta o pasamos al siguiente tema. Sí, joven Iván. Sí, Magíster Zuli, ¿le parece si pasamos al siguiente tema y al final ya formulamos las preguntas? Ok, sí, sí. Muchas gracias, Magíster.